venían de acá del occidente haciendo un recorrido bastante largo por toda la cordillera, porque ellos venían como de los lados como de Caldas, entonces venían recorriendo todos esos municipios y la violencia los hacía cada vez de abandonar el municipio, abandonar las propiedades y cada vez se aproximaron más a lo que hoy es Guacarí. Ellos vivían, pues hasta donde yo sé, estaban en Río Frío, estuvieron ahí en Yotoco, Restrepo, Darién. Ese era el sitio de ellos. Mi mamá nació ahí en Restrepo. ¿A qué se dedicaba? O en Calima nació ella. Ellos a las fincas, ellos hacían fincas. Ellos hacían fincas y les tocaba abandonarlas por la violencia. Y llegaron a Guacarí y aquí se quedaron. Y aquí mi mamá muy joven conoció a ese negro que fue mi papá y desde los 15 años ya tenía hijos y hasta cuando pues desaparecieron los dos. Que por cierto mi mamá tuvo como 16 hijos. Mira, lo que yo sé de la hacienda San Lorenzo, lo que yo le leía y al profesor Mejía es que pues San Lorenzo siempre fue un indiviso, ¿cierto? Así surgió y prácticamente la hacienda San Lorenzo era lo que fue el municipio de Guacarí. Ese era de ese tamaño la hacienda y cobijaba también todo lo que es hoy en día el municipio de Ginebra. Pertenecían a la hacienda de San Lorenzo y por supuesto todas estas orillas de Cauca que hoy constituyen a Guavas, que antes se le llamaba, que era propiedad de lo que se decían los indios del Sausal. Todo esto pertenecía a la hacienda de San Lorenzo. Entonces esa es la razón y la causa por la cual, por ejemplo, en Guavas, en un principio y durante muchísimos años, siempre hubo negros que con el tiempo cambiaron. Cuando llegaron paisas, llegaron pastuzos. ¿A qué se dedicaban estas haciendas? Estas haciendas principalmente se dedicaban a la producción de productos de pan coger, que consistía en la producción de plátano, café, cacao, caña. Con la caña se hacía el pan de azúcar. Muchos de todos estos productos eran llevados al Pacífico, al Chocó, donde los propietarios de estas haciendas tenían sus minas, tenían sus negros esclavos allá. Entonces de acá llevaban los víveres hacia allá. Ese era el fin de esta hacienda acá, la ganadería y los productos de pan coger, porque como te digo, ese tipo de productos era lo que los negros que no podían ir a las minas por algún problema, alguna enfermedad, algún defecto, estos eran los encargados de la producción acá en el interior. ¿Cómo se formó el caserío de Guavas? Pues con muchos de los negros que lograban escapar y esconderse en las profundidades de las orillas de Cauca, porque estos eran montes impenetrables. Entonces, mira que hasta cuando yo era un niño y nos fuimos a vivir a las orillas de Cauca, uno se encontraba las pequeñas fincas que habían sido propiedad de negros, con todas las características de lo que era una finca para que permitiera la vida en ese tiempo. Tenía café, cacao, caña, plátano y a la orilla de Cauca pues eso le servía para la cuestión de la pesca, que esto era pues muy rico en eso, y también se criaban cerdos. Eso era lo que yo observaba en las pequeñas finquitas que todavía quedaban en ese tiempo, que pues el río desapareció, todo eso. Entonces todos esos negros que se escondían, que se refugiaban por acá, y después cuando se les dio pues en cierta forma entre comillas la libertad, esos negros de estas haciendas pasaron a formar parte de estos corregimientos, que muchos de ellos ya habían hecho sus pequeños ranchos a las orillas de los callejones.
Pues yo diría que en un principio tuvo una gran importancia. Pues Guavas era el río, digamos, tutelar de los guaveños, donde ellos se proveían de su agua para la alimentación, para lavar, divertirse, baño, en fin, y la pesca. Era un río sumamente rico en peces, que hoy en día lamentablemente el río está seco, muerto, eso no existe ya. Y Cauca igualmente, pues tanto así que cuando desde que nosotros nos fuimos a vivir a Cauca desde que yo era muy niño y muy niño conocí todo esto, todos estos lugares por acá, conocí la Madre Vieja, y una de las cosas que yo observaba era la cantidad de botes. Los botes son esa era el tipo de canoa que utilizaban los pescadores. Toda la comunidad guaveña prácticamente era pescadora. No, era asombroso. Podían haber 50 y más pescadores que eran de aquí, de Guavas, que se hicieron, por ejemplo, personas famosas en esa labor. Y eso desapareció. Hoy en día hasta la laguna ha desaparecido como tal y va a desaparecer. No, estos lugares eran muy ricos en eso. Eran lugares muy ricos. ¿Por qué eran lugares sumamente ricos? Pues como las lagunas se extendían no a eso que donde la han confinado ahora, sino que el espejo de agua que tenía la laguna era sumamente grande. Eso que habían ahí, por ejemplo, existían iguazas, patos, animales que eran producto de la migración, ¿cierto? Entonces llegaban ahí y esa Madre Vieja era muy rica en peces, bocachicos, corronchos, bagres, de todo eso. Ese tipo de peces eran los propios de allí. Y digamos que existían muchos conejos, existían gurres, guatines, guacharacas, todo ese tipo de animales eran los que se conseguían aquí. Y además todas las orillas de Cauca, los viejos propietarios de eso tiraban el ganado, y el ganado se engordaba ahí de una manera, o le llamaban cimarrón. Esos grandes animales permanecían a las orillas de Cauca. No, la fauna era abundante en cantidad, y lo mismo la flora. La flora consistía en árboles como samanes, písamos, chamburos. Por ejemplo, también existía el caracolí, que por cierto la gente por aquí los destruyó porque se usaban mucho para las canoas. Y no, demasiado bosque. Esto existía aquí atrásito nomás, aquí a la entrada de Guavas, existía un gran bosque, un bosque inmenso, uno le decía que el monte de Don Félix, ese era el nombre que se le daba. Y ahí, por ejemplo, mi papá, él me decía que él cazaba mucho ahí, guatines, sobre todo guatines, cazaban ahí, tigrillos, cosas así. Cuéntanos cómo era el caserío antes. Pues el caserío antes era que, no, pues Guavas era un corregimiento que hoy hablamos de pobreza, pero si tenemos en cuenta en esa época, eso era una pobreza extrema. La gente sobrevivía era de comer plátano asado, machucado, con café. Los ranchos eran unos ranchos demasiadamente pobres, ¿cierto? Ni medio parecido a lo que es hoy. Demasiadamente pobres. La gente dormía en el suelo, en camas de asterillas. Y pues, digamos, no, la cocina no se parece a la que es la cocina de hoy en día. Era cualquier caídizo allí. Pero
muchos de esos ranchos tenían buenos solares y esos solares les permitían cogerse unos granos de café, unos de cacao, unas maticas de plátano y lo que hoy habla uno, por ejemplo, lo que era la huerta. Existía la huerta y donde la gente cogía sus hierbas para la cocina, para echarle lo que se comía en ese tiempo, que no era mucho, ni de muy buena calidad, por cierto. Pero podemos decir que Guavas era un corregimiento demasiadamente pobre, era muy pobre. Hasta hace tiempo que esto comenzó a cambiar y todas las casas eran de bareque, de paja y barro, y latas de guadua. En eso consistían, piso era en tierra, no existían servicios públicos de ninguna clase, eso no existía ni, cuando yo conocí esto no había ni energía, ni agua, ni el agua potable que hoy conocemos. Con el tiempo fue que apareció la CBC y construyó ese tanque y con un aljibe que hay ahí, de ahí sacaron el agua y comenzaron a ponerle un poco de agua de aljibe al corregimiento, pero eso no existía. El agua se sacaba de aljibes o del río Guavas, era de ahí. Pero aquí todo el mundo, mucha gente tenía sus caballitos, que eso existía mucho, y vacas, tenían vaquitas, y de eso sobrevivían las personas. Y trabajaban, como te digo, en algunas, principalmente en esa finca o hacienda que se llama San Gerardo. Allá principalmente era que trabajaban algunos de los habitantes del corregimiento. Ok, Adonai, en la parte ambiental, ¿qué diferencias hay entre el Guavas de antes y el Guavas de hoy? No, eso es abismal. Guavas era algo, como te digo, Guavas o Guacarí, eso era monte, por donde usted mirara era monte, ¿cierto? Un monte agradable de visitar. Agua por cantidades, por toda parte de Guacarí le brotaba agua, y un agua cristalina. Había muchos lugares donde los muchachos fueran a nadar y a pescar. Entonces, ese ambiente notoriamente era muy diferente a lo de hoy. Como te digo, las casas todas tenían, como podríamos ver allí enseguida, tenían sus matas de café, sus matas de plátano, sus matas de cacao, frutales. Todo eso desapareció. Hoy en día la diferencia con hoy es que todo eso desapareció. Ya las casas son aburridas, no hay nada. Las casas hoy en día no tienen nada. Casi que no hay ni un árbol frutal, nada de eso, comparado con lo de antes. Que todo eso también le permitía a la gente matar el hambre, las frutas. Para que haya frutas de mangos, naranjos, que mamoncillos, que hasta chontaduros. Todo eso, toda esa cantidad de frutas existían aquí. ¿Qué otras frutas? Te digo, por ejemplo, existían los caimos, existían ¿qué más? Bueno, en este momento se me escapan, pero frutas habían en cantidad. Uno no tenía necesidad de cargar nada, porque uno decía, no, por allá comemos tal cosa y uno con eso no se moría de hambre. Mangos, los que fueran. Y todo eso desapareció. Mira, hoy en día, como te digo, el paisaje era un paisaje sumamente boscoso, y hoy en día que hay desde la orilla de Cauca hasta el pie de la cordillera no vemos no caña, un monocultivo, una sola cosa, y eso no era posible antes, porque eran puros potreros llenos también de ganado. Hoy en día, ¿qué vemos? Caña, monocultivo de la caña, todo lo demás desapareció,
que es un paisaje que es el mismo paisaje, la misma vista por donde nos movemos, no es lo mismo, caña y más caña. Esta caña, antes de que la caña se posesionara como se ha posesionado hoy en el Valle del Cauca, pues existía 60, 70, hasta los 80 los granos, el maíz, la soya, el frijol, el millo, el algodón, todo eso se producía aquí y eso producía trabajo para los jóvenes que salíamos, por ejemplo, de la escuela y del colegio. Teníamos garantizado las monedas para comprar la ropa, para pagar el colegio, las matrículas, y la gente, eso le daba, además de trabajo, la gente requisaba, la gente se solventaba mucho cuando en esa época de la variabilidad de cultivos. Con la caña todo eso desapareció y yo diría que con eso el hambre apareció, porque pues antes el hambre, la gente mataba el hambre con las coladas de soya, de millo, de maíz, y en fin, eso era, el ambiente era mucho más, desde ese punto era mucho más agradable que hoy. Los jóvenes teníamos mucho más mundo, ¿no?, que visitar. Hoy en día, repitiendo lo que dice Cervantes, cuando apareció el tuyo y el mío, o sea, los cercos, los alambrados, se le acabó a uno ese mundo que uno atravesaba y pasaba por donde quisiera. Hoy en día eso ya no es posible. Ya es propiedad privada, donde dice prohibido el paso. Entonces, los muchachos ya no tienen esa posibilidad. Entonces, yo digo que este mundo de hoy en día es mucho más aburrido que el que le tocó a uno. Bueno, Donay, muchas gracias por tus relatos y por las experiencias que nos has compartido. No, espero que sirvan de algo, porque yo digo que esos son como relatos de vida, porque eso es lo que uno vivió, eso y más, porque pues a uno se le escapan muchas cosas, pero si a uno lo ponen a escoger entre el mundo de ayer y el mundo de hoy, yo diría, yo de hoy escojo ciertas cositas como la posibilidad de vivir más con las vacunas, con una mejor salud. Hoy en día las personas podemos tener como que mejor salud. Eso ha permitido que los años de vida de las personas sean más largos. ¿Y qué te digo? Y eso, pero desde el punto de vista de las vivencias, de un mejor goce de la vida, yo me quedo con lo de atrás. Bueno, Donay, muchas gracias. Bueno, pues.